todo lo que hemos estudiado, tanto abdomen, pecho, digestión, ya hemos visto incluso la cabeza, en la cara, ¿vale? Siempre hay dos fascias, ¿no? La fascia superficial y la fascia profunda. En sí, ¿qué es la fascia? Es el tejido conectivo, ¿no? Que envuelve a los tejidos. La fascia superficial siempre es la grasa, ¿no? Igual aquí tampoco cambia. Sigue siendo la fascia superficial el tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Van a ver en esa fascia superficial venas superficiales, nervios superficiales, arterias superficiales. ¿Ya? Y vamos a ver una fascia profunda. Esta fascia profunda que va a formar para nosotros la envoltura de estos músculos de los distintos compartimientos, en este caso de los músculos de la extremidad superior. ¿Ya? Entonces, hay una fascia bien bonita que es la fascia pectoral, que va a volver para nosotros al músculo pectoral. Se extiende desde la clavícula y va a volver a todo el músculo pectoral hasta la parte posterior. Y existe otra fascia que se va a llamar la fascia clavio-pectoral, que va a envolver al músculo subclavio, ya va a dar un espacio para nosotros y va a envolver al músculo pectoral menor, uniéndose así para nosotros por el ligamento suspensor de la axila al músculo pectoral mayor. Entonces aquí va a existir el ligamento suspensor de la axila. ¿Qué es el ligamento suspensor de la axila? Es una extensión de la fascia, en este caso, clavio-pectoral. Es una extensión de la fascia clavio-pectoral. Ese es en este caso el ligamento suspensor de la axila. ¿Ya? Es una extensión de la fascia clavio-pectoral. Ligamento suspensor de la axila. Ahí está. Suspensorio de la axila. Y este espacio se va a llamar el espacio interpectoral que va a existir para nosotros entre los dos músculos. ¿Ya? Normalmente aquí está recubierto, está rellenado en este caso por tejido adiposo. ¿Ya? Nos sirve a nosotros esto, por ejemplo, como punto de referencia anatómica para las cirugías. ¿Ya? Entonces hay dos fases. La fascia pectoral mayor, que envuelve el pectoral mayor, y la fascia clavio-pectoral, que va a envolver al músculo subclavio y al músculo pectoral menor. ¿Ya? Bien, algo muy importante para nosotros es, el nervio pectoral lateral. ¿Ya? Este nervio pectoral lateral va a inervar para nosotros, perfora lo que es la fascia clavio-pectoral en esta parte. ¿Ya? Y va a inervar para nosotros al músculo pectoral mayor. Ahí está, miren. Entonces, ¿cómo se llama este nervio? El nervio pectoral lateral. Perdón. El nervio pectoral lateral. Va a perforar aquí a la fascia clavio-pectoral y va a inervar al músculo pectoral. Ya. Ahí está. El pectoral medial también inerva al músculo pectoral mayor, por si acaso, ¿ya? Pero el pectoral lateral es el único que va a perforar a la fascia clavio-pectoral, ¿ya? Perfora la fascia clavio-pectoral e inerva al músculo pectoral mayor. ¿Ya? Este es el músculo, el nervio pectoral lateral. ¿Ya? El nervio pectoral. Luego vamos a tener también la fascia que va a envolver al músculo deltoide, se va a llamar para nosotros fascia deltoidea. ¿Ya? Esta fascia deltoidea va a tener tres capas en la parte posterior. ¿Ya? En este caso, de su cara profunda va a dividirse en tres: la supraespinosa, infraespinosa y la subescapular, que va a estar en pleno contacto con el músculo subescapular. ¿Ya? Se va a extender hasta la parte posterior. Entonces tenemos una parte supraespinosa, una parte infraespinosa y otra parte subescapular. ¿Ya? Que van a envolver para nosotros parte del músculo pectoral, en este caso parte del músculo deltoides, ¿no? La fascia deltoide. Puede envolver también en este caso parte, en este caso de la escápula. ¿Ya? También vamos a tener nosotros la fascia braquial, que va a envolver en este caso en el brazo. ¿Ya?
Esta fascia braquial va a tener dos septos o dos tabiques, como quieran decir, ¿ya? Un tabique medial y un tabique lateral, que va a dividir al brazo en dos compartimientos, en un compartimiento anterior flexor y en un compartimiento posterior o extensor, ¿ya? En este compartimiento anterior vamos a encontrar nosotros al músculo bíceps braquial, al músculo braquial, y en este compartimiento posterior vamos a encontrar nosotros al músculo tríceps braquial y al músculo anconio, ¿ya? Que se van a encontrar en la parte posterior. Entonces tenemos dos compartimientos. La fascia, en este caso braquial, va a tener dos septos, ¿no ve? El septo medial y el septo lateral. Y vamos a dividir esto en dos compartimientos: compartimiento anterior o flexor, compartimiento posterior o extensor. En el compartimiento anterior nosotros tenemos los bíceps, ¿no ve? El bíceps y el braquial. En el compartimiento posterior tenemos al tríceps y al anconio. Vamos a ir conociéndolos poco a poco. ¿Ya? Entonces, en el brazo se va a llamar la fascia antebraquial. ¿Ya? Facilito, ¿no? Antebrazo, antebraquial. ¿Ya? Y esto también se va a dividir para nosotros en dos compartimientos. Va a haber un tabique, ¿ya?, que va a dividir para nosotros el compartimiento flexor y el compartimiento extensor. Y al mismo tiempo también va a ayudar a la membrana interósea, que va a estar unido entre el cúbito y el radio, también conocido como la ulna y el radio. ¿Ya? Entre los dos va a existir para nosotros esta famosa membrana interósea. Y esta fase antebraquial se va a extender hasta la mano, donde va a formar para nosotros un engrosamiento que se conoce como el ligamento carpal, o en este caso también como el ligamento carpano-palmar, donde se va a encontrar para nosotros el compartimiento del túnel carpiano, ¿ya? Donde van a pasar diferentes estructuras, en este caso para nosotros, flexores de la mano. También se va a engrosar en la parte posterior y va a formar el retináculo extensor de la mano, ¿ya? Que vamos a conocer. Entonces, esos retináculos para nosotros van a ser engrosamientos de la fascia antebraquial. Facilita, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman las fascias? Fascia deltoidea, fascia braquial, fascia antebraquial. Y todo se divide en compartimiento anterior, posterior, anterior, posterior. ¿Ya? Y finalmente terminamos para nosotros en la fascia palmar. La fascia palmar es la fascia que se encuentra de la palma de la mano, ¿ya? Donde vamos a encontrar diferentes tipos de estructuras, como es en este caso la famosa aponeurosis palmar, que va a presentar en su parte central un engrosamiento, ¿ya? Esta aponeurosis palmar, que va a generar para nosotros unas estructuras tendinosas engrosadas que se van a extender hacia los dedos, ¿ya? La parte de su vértice se va a continuar para nosotros con el tendón del músculo palmar mayor, ¿ya? La parte del palmar largo, ¿no? Vamos a conocer nosotros más adelante, vamos a conocer acá. Ahí viene su tendón. Algo muy bonito para nosotros de este tendón del palmar largo es que pasa por encima del, en este caso, del túnel carpal, ¿ya? Es más, si ustedes, por ejemplo, mueven sus manos, van a ver tranquilamente aquí a su tendón de su músculo palmar largo. Lo van a tocar, es bien superficial. ¿Lo ven? Aunque en el 5% de la población dice que no tiene este músculo. Así que no sé si ustedes por ahí son de ese 5%. Ahí se nota. Incluso algunos piensan que está, ¿no? Algunos piensan que es nervio. Es un tendón, es el tendón del músculo palmar bajo. ¿Ya? ¿No ven? ¿No tiene cita? Creo que no. A ver. Nada. Pero sin ningún
Entonces, técnicamente, digamos, está el trasplante del músculo, es interesante. Parece autoinquietos. Ya. En la parte central también para nosotros, de esta aponeurosis palmar, va a estar atravesado para nosotros por unas estructuras fibrosas que se van a conocer para nosotros como el ligamento transverso superficial, que sería este, miren, el ligamento transverso superficial. Algo muy bonito de encontrar para nosotros a lo que es a los tendones de los músculos flexores y al ligamento transverso superficial es que entre estos se van a encontrar la arteria, la vena y el nervio, en este caso falangeal, ¿ya? La arteria, la vena y el dedo de cada una de las falanges, miren, por ahí se encuentra. ¿Ya? ¿Y para qué te sirve eso? Para hacer bloqueos. ¿Ya? No necesitas ser traumatólogo para sacar un muñeco. ¿No es? Entonces simplemente le pides a tu paciente su mano y haces el bloqueo en la parte lateral de los dedos, uno acá y otro acá, y vas a bloquear todo su dedo con lidocaína. Entonces tú agarras su uña y lo cortas nomás con el bisturí y lo arrancas la uña. Claro. No te voy a sacar tu uña. Yo sé cuando un bebé es un huevón. No, pero de ti se ha fibrosado, mira. Tu dedo se ha fibrosado. Lo rompo. No, aunque te saque la uña, igual vas a ir así un chueco. Esto hay que hacer. No hay que hacer. Que no tienes cola. Con cirugía plástica se puede arreglar. ¡Coño! O sea, voy a ser hermoso. Claro, pero ya la plástica. Vas a tener una uña hermosa. Te jala la piel, lo extiende y te la acomoda. Así. Plástico, Es un montón de formas. Tú eres amor, pa. Ya que no tienes un. Amor, no. Bien. Entonces, chicos, tranquilamente pueden realizar. Esto nos sirve a nosotros para realizar los bloqueos. Sabemos nosotros que los nervios pasan en la parte lateral, en este caso, en la parte lateral de los dedos. Entonces, haces un bloqueo, acá pinchas y acá pinchas. Bloqueas en este caso las dos ramas de los nervios y no vas a sentir ningún tipo de dolor en la parte distal. ¿Ya? Se llama bloqueo. ¿Ya? Igual en los dedos igual se puede hacer. ¿Ya? No es difícil. ¿Ya? Las venas superficiales. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las venas del pie? Safena mayor, safena menor. Aquí se llama vena cefálica y vena basílica. ¿Ya? La vena cefálica, que vemos por acá, se va a drenar directamente a la vena axilar. ¿Ya? Mientras tanto, que la vena basílica para nosotros, ¿ya? La vena basílica va a drenar hacia, en este caso, lo que va a ser la vena femoral y de la vena humeral, braquial, y de ahí va a ir a la vena axilar, hacia la vena braquial, ¿ya? La vena basílica. Bien. Y ahí vamos a formar nosotros nuestra famosa vena axilar, ¿ya? Entonces, la vena cefálica directamente drena a la vena axilar y la vena basílica va a ir a la vena, en este caso, braquial, humeral, que va a decir ahí. Así que me están pasando en la parte, en este caso, de la fosa del codo, aquí nosotros, va a haber una comunicación entre la vena cefálica y la vena basílica, lo que se conoce la vena medial, en este caso, la vena mediana del antebrazo, miren, que comunica las dos venas. Y nosotros eso llamamos la M venosa, ¿ya? La M venosa del antebrazo.
Y formamos aquí a la vena cefálica, a la vena basílica, la mediana cefálica, la mediana basílica y la vena mediana anterior del brazo. Así se forma. ¿Por qué es importante conocer eso? Todos nosotros vamos a sacar sangre. ¿Ya? Claro, tienes que saber sacar sangre. En el internado lo primero que vas a hacer es sacar sangre. Entonces tienes que saber buscar bien las venas. ¿Ya? Para canalizar. Entonces, sabes muy bien que aquí tienes en sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5 venas para sacar. No puedes pegarle aquí, ¿no? ¿Ya? Tienes 5, lo mejor es sacar de la vena mediana o de la cefálica o de la basílica. Nunca es recomendable sacar de la mediana cefálica ni la mediana basílica, porque como son en este caso oblicuas, a veces son tortuosas, son insegurares, entonces llegas a lastimar los vasos. ¿Ya? Lo más recomendable es siempre sacar de la mediana, del antebrazo, de la cefálica o de la basílica. ¿Ya? Pero tenemos ahí nosotros las venas femeninas. La vena mediana del antebrazo, la vena cefálica y la vena basílica, todas estas para nosotros, todas estas van a drenar entonces en la vena axilar. Ya, su final para nosotros es la vena axilar. También van a existir para nosotros nervios cutáneos, que van a inervar en este caso toda la parte, en este caso del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Ya, esos nervios cutáneos que vamos a ver superficiales que vamos a ver. Bien, vamos a ver ahora los músculos axiopendiculares. ¿Por qué se llaman axiopendiculares? Porque unen el esqueleto axial con el sistema pendicular. Lo que generan más que todo son movimientos de las extremidades superiores. Ahí tenemos el músculo pectoral mayor, el profundo ese al pectoral menor. Tenemos también el músculo subclavio por debajo de la clavícula. Recordemos que el subclavio con el pectoral menor forma la fascia clavio pectoral, que está perforado por el nervio pectoral lateral, que inerva el músculo pectoral. Es una actividad. ¿Ya? En este caso ahí tenemos el músculo subclavio, el músculo pectoral menor, y vamos a tener al músculo sesazo anterior, ¿ya? Que se va a encargar principalmente de elevar las costillas y rotar las costillas. Lo que se llama para nosotros el movimiento del músculo del boxeador. Sesazo anterior. Bien, qué bonito. Sesazo anterior, pectoral mayor, pectoral menor y músculo subclavio. Entonces son los 4 músculos axiopendiculares. ¿Ya? El pectoral mayor, ¿ya? El pectoral mayor, primero que nada va a tener una fosa que va a separarse, en este caso, del músculo deltoides. Este se va a llamar el surco deltopectoral. ¿Por qué es importante esto anatómicamente? Porque por aquí pasa la vena cefálica. ¿Ya? Entonces, si tú quieres rápidamente encontrar a la vena cefálica, te tienes que buscar el borde del deltoides y el borde del pectoral, y ahí que está pasando la vena cefálica. ¿Ya? La vena cefálica entonces pasa entre el músculo deltoides y el músculo pectoral, que se llama el surco deltopectoral, que termina para nosotros en el triángulo clavio-pectoral, ¿ya? Que es el punto en el cual la vena cefálica va a drenar a la vena axilar. Ahí está, miren. Miren, tiene la vena cefálica y con qué ¿dónde drena? A la vena axilar. A la vena axilar. Al mismo tiempo también viene, miren, la vena basílica. Se une a la axilar, y de la axilar donde drena aquí, justo en el triángulo clavio-pectoral. Ese es un punto, en este caso, de lesión que puede existir para nosotros. Ya, si se lastima, puede generarse tranquilamente una hemorragia.
Porque recuerden que la vena cefálica es una vena superficial, de grueso calibre y justo se une ahí en el borde entre el pectoral, el deltoides y la clavícula, conocido como triángulo clavio-pectoral. ¿Qué inerva al pectoral mayor? Inerva el pectoral lateral y el nervio pectoral medial, como hemos visto en el gráfico. El nervio pectoral lateral, la parte superior del pectoral mayor, y el pectoral menor, la parte inferior del pectoral menor. Entonces el pectoral es un músculo grande, un abanico, que está inervado por dos nervios, por el nervio pectoral lateral y por el nervio pectoral medial. La porción superior por el pectoral lateral, la porción inferior por el pectoral medial. Ese es para nosotros el músculo pectoral mayor. El pectoral menor, el pectoral menor para nosotros va a servir para un punto de referencia quirúrgico principalmente y un punto de referencia anatómico para dividir a la arteria axilar. ¿Se acuerdan? La arteria subclavia se dividía en tres porciones. ¿Por qué el músculo? Por el escaleno anterior. La arteria maxilar también se dividía en tres porciones. ¿Hasta qué músculo? Pterinoideo lateral. ¿No ve? Y ahora la arteria axilar también se va a dividir en tres porciones. ¿Gracias a quién? Al músculo pectoral lateral. Entonces el pectoral lateral más que todo es un músculo de referencia anatómica y quirúrgica. Cuando tú estás operando, es una mastectomía radical. No sé quién será un podólogo, cirujano oncólogo, va a hacer mastectomías. Ay no, que es brutal, ¿no? Quitar el pectoral mayor, todo el pectoral mayor, llegar al pectoral menor para no lastimar. Entonces ahí encontramos nosotros a la arteria subclavia. Se va a dividir en tres porciones. La primera porción antes del pectoral menor, la segunda porción que está por detrás del pectoral menor y la tercera porción pasando el pectoral menor. O sea, así se divide en tres porciones gracias al músculo pectoral menor. ¿Ya? El pectoral menor también va a estabilizar la escápula, ¿ya? Principalmente durante la extensión del brazo, y al mismo tiempo también eleva las costillas durante la inspiración forzada. ¿Ya? Entonces un músculo inspiratorio forzado y va a ayudar también a estabilizar para nosotros la escápula durante el movimiento de los brazos. ¿Ya? Este es el músculo pectoral menor. ¿Qué inerva el músculo pectoral menor? El nervio pectoral medial. ¿Ya? Entonces ya hemos visto. Hay dos nervios, ¿no? El pectoral lateral y el pectoral medial. El pectoral lateral solo inerva al pectoral mayor, los fibras superiores. El pectoral medial inerva al pectoral mayor y al pectoral menor. ¿Ya? Entonces son los dos nervios de los pectorales. El músculo subclavio. Este músculo subclavio es un músculo chiquito que se encuentra por debajo de la clavícula. Va a originarse en este caso en el borde inferior de la clavícula y se va a insertar en el borde superior de la primera costilla. ¿Ya? Su función más importante es deprimir la clavícula, digo en este caso la clavícula, y al mismo tiempo también va a estabilizar el brazo durante sus movimientos. Va a ayudar también para nosotros a contrarrestar la posibilidad de fracturas de la clavícula. La clavícula, recordemos, es un hueso plano en forma de S, largo, que articula el esternón con la escápula, ¿sí? Entonces con la cintura escapular. ¿Y qué pasa? Debido a que el brazo genera tanto movimiento, puede generar para nosotros un movimiento brusco de la clavícula, y el músculo subclavio se encarga de estabilizar a la clavícula para que éste no sufra fracturas. ¿Ya? Pero sin embargo, un movimiento muy brusco todo puede generar lesión y ruptura del músculo subclavio y posteriormente la fractura de la clavícula. ¿Ya? Entonces el músculo subclavio principalmente estabiliza el hombro. Ya eso se encarga de evitar que la clavícula genere movimientos muy bruscos, de que se debe mucho a la clavícula.
y se genera en este caso lesiones o fracturas. ¿Cuál es la inervación en este caso del músculo subclavio? El nervio subclavio. El nervio subclavio. ¿Ya? Es entonces para nosotros el músculo subclavio. El músculo cesato anterior. El cesato anterior va a tener su origen para nosotros en la escápula, ya en el borde medial, en este caso, de la escápula. Y se va a insertar para nosotros en el borde de las primeras 8 a 9 costillas. ¿Ya? Este músculo, en sí, el origen debería ser las costillas y la inserción debería ser la escápula. Porque la teoría dice que el origen es el que no tiene movimiento y el hueso que tiene movimiento es la inserción. Sin embargo, el origen lo ponen siempre el borde de la escápula y la inserción en las costillas. Ya, porque genera movimiento a ambos lados. Eleva las costillas durante la inspiración forzada, lo que hace que el origen sea el borde de la escápula. Pero al mismo tiempo, cuando como origen tiene las costillas, genera rotación de la escápula, lo que hace este movimiento. Por eso le llaman el músculo del boxeador. Estamos con el boxeador. Y este movimiento, ¿qué hacen haciendo con su escápula? Están rotando, entonces genera rotación de la escápula. Por eso se llama el músculo del boxeador. ¿Ya? Cuando tiene su origen en el borde de la escápula, genera elevación de las costillas. Cuando tiene su origen en las costillas, genera para nosotros rotación de la escápula. ¿Cuál es la inervación de este músculo? Es el nervio torácico largo. Ese es el que le va a inervar. El nervio torácico largo. El nervio torácico. Vamos a ver también a los músculos axiopendiculares posteriores y los escapulohumerales. Los axiopendiculares posteriores superficiales, axiopendiculares posteriores profundos y los músculos escapulohumerales, así vamos a dividir en los tres grupos. ¿Ya? Vamos a comenzar viendo a los axiopendiculares posteriores superficiales, que ya los conocen ustedes. El primero que nada es el trapecio, también conocido como músculo de trapezoide. Es un músculo romboide de la escápula que se va a encargar de las fibras superiores de elevar, en este caso lo que es la escápula. Las fibras medias se van a encargar de retraer la escápula y las fibras inferiores se van a encargar de descender la escápula en los hombros. ¿Ya? Entonces tiene tres tipos de movimientos. Las fibras superiores elevan la escápula. Las fibras medias retraen la escápula. Y las fibras inferiores van a hacer para nosotros descenso de la escápula. La inervación del músculo trapecio está dado por el nervio espinal, o también conocido como nervio accesorio, para el cranial número 11. Esa es la inervación entonces del músculo trapecio. El músculo dorsal ancho, también conocido como músculo del nadador, tiene su origen en las últimas, en este caso, de las vértebras tanto torácicas, lumbares, inicio de las primeras sacras, y su inserción en este caso en la tuberosidad del húmero. ¿Ya? Este se va a encargar de elevar los brazos al trepar, de generar también una rotación del húmero, abducción del húmero. Por eso se conoce como el músculo del nadador, genera este movimiento. Es más, no sé, los que practican natación tienen siempre una espalda ancha, ¿no? Por este músculo. Este es el músculo, está inervado por el nervio tóraco-dorsal, que es un músculo, el nervio en este caso, espinal. Su inervación está dado por el nervio tóraco-dorsal. Músculo dorsal ancho. Bien.
Vamos a ver también a los músculos extrínsecos del hombro. Los músculos extrínsecos del hombro son en este caso el músculo elevador de la escápula, el músculo romboides menor y el músculo romboides mayor. Vemos por aquí. Elevador de la escápula, romboides menor, romboides. Ya. Que hemos visto también en nuestras piezas. El elevador de la escápula, ¿qué hace? Su nombre mismo dice, eleva la escápula. Ya. El romboides menor para nosotros y el romboides mayor también se van a encargar también de elevar la escápula, pero también van a generar rotación de la escápula. ¿Ya? Elevan y rotan la escápula junto con el músculo cesato anterior. A ver, este movimiento. Elevar y rotar la escápula. Su inervación de sus tres músculos está dado por el nervio tóraco-dorsal. Lo mismo para nosotros que el nervio del músculo dorsal. Su inervación está dado por el nervio tóraco-dorsal. Vamos a ver ahora los músculos intrínsecos del hombro. ¿Ya? Dentro de los músculos intrínsecos del hombro, vamos a ver uno al deltoides, que ya conocemos nosotros. ¿Ya? Va a tener tres porciones para nosotros importantes: una porción clavicular, una porción acromial y una porción espinal. La porción en este caso, miren, aquí tenemos sus tres porciones: la porción clavicular, la porción medial y la porción espinal, que es la parte posterior. ¿Ya? Entonces va a ser un músculo en abanico que tiene tres partes: anterior, media y posterior. ¿Ya? Miren, está anterior y media. Anterior, la porción media, porción posterior, también conocida como la espinal, porción medial, porción clavicular. Tiene tres porciones. En otro músculo vamos a ver a los músculos que forman parte del manguito rotador. ¿Ya? En este caso sería el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Los cuatro músculos que forman el manguito rotador: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Ya? Ahí podemos ver entonces cuál es el músculo supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el músculo redondo menor. Sería no sé por qué. Aquí vamos a redondo menor. El supraespinoso, tenemos aquí infraespinoso, aquí está el redondo menor, este es. Entonces, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el músculo subescapular. Son los cuatro músculos que van a formar el famoso manguito rotador. Estos nervios, estos músculos para nosotros son importantes porque van a generar rotación del hombro y van a proteger la articulación glenohumeral, que es muy importante acá. Estos músculos para nosotros es importante ya que sus tendones van a sostener el húmero y van a evitar en este caso su luxación. Esos son los músculos del manguito rotador. Entonces, esos son los músculos que tenemos para nosotros en el brazo. ¿Ya? Vamos a ver a nosotros a la axila. La axila es una fosa para nosotros piramidal que tiene una base, en este caso un vértice en sus paredes, una pared lateral, una pared medial, una pared posterior, un piso. Entonces la base está formada principalmente por la fosa axilar, que se encuentra a nivel de la cuarta costilla. La pared anterior está formada por el músculo pectoral mayor, el pectoral menor, la fascia pectoral y la fascia clave pectoral. ¿Ya?
La punta o el ápice va a estar conformado por el conducto cérvico-axilar, que se encuentra para nosotros entre la clavícula y la primera costilla. Entonces, para nosotros el conducto, en este caso, cérvico-axilar. La pared posterior, por su parte, va a estar formado por el músculo dorsal ancho y el músculo redondo mayor. ¿Ya? La pared medial está formado por el músculo cesato anterior y los músculos intercostales de la primera a la cuarta costilla. Y la pared lateral está formado, en este caso, por el surco intertubercular del público. Entonces, son las paredes para nosotros de la axila, y esta fosa axilar. Eso lo ustedes están trabajando ahora, ¿no ven? ¿Qué tenemos aquí? El cesato anterior. Que vemos aquí también los músculos del brazo. Atrás que encontramos al dorsal ancho y al redondo mayor. ¿Por qué es importante esta fosa axilar? Porque aquí se va a encontrar para nosotros la arteria axilar, que se va a dividir en tres porciones. En tres porciones aquí en el músculo pectoral menor. La primera porción se va a encontrar entre la primera costilla y el borde medial del pectoral menor. La segunda porción pasa por encima del pectoral menor. Y la tercera porción entre el borde lateral del pectoral menor y finalmente el borde lateral y el borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces, esas son las tres porciones que tenemos para nosotros de la arteria axilar. De ahí para adelante cambia de nombre a arteria braquial. ¿Cuáles son sus ramas? De la primera porción, va a ser la arteria torácica superior, su rama principal. Y vamos a ver. Entonces, la arteria principal que vamos a ver nosotros es la arteria torácica superior. De la segunda porción va a dar para nosotros la arteria toracoacromial, que sería esta. La toracoacromial, que va una parte al acromion y otra parte a la región torácica. Y de la tercera, y también tendremos a la arteria torácica lateral, que es parte en este caso de la segunda porción, en este caso de la arteria axilar. Mientras tanto, que en la tercera porción tenemos a la arteria subescapular, a la arteria circunfleja humeral anterior y a la arteria circunfleja humeral posterior. Entonces es sencillo. Miren, entonces tenemos aquí a la arteria subescapular, a la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria en este caso subescapular se puede dividir en arteria circunfleja de la escápula y arteria toracodorsal. Entonces, ¿cómo nos podemos acordar? La primera porción de la axilar tiene solamente una rama, la segunda porción tiene dos y la tercera tiene tres. La primera porción, la única rama es la torácica superior. La segunda porción es la torácica lateral y la toracoacromial. Y la tercera porción, es decir, la tercera porción es como si fueran dos, pero son tres. La subescapular y la circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. Esos son dos circunflejos. Uno que está envolviendo por adelante y otro por atrás. Ahora, pero la arteria subescapular a su vez se divide también en dos. La arteria circunfleja subescapular y la arteria toracodorsal, que va en este caso a la región de la espalda. Entonces, mira, aquí podemos ver. Primera porción, ¿cómo se llama entonces? Arteria torácica superior. De la segunda porción, ¿cuántos son? Dos. Toracoacromial y la torácica. Y de la tercera porción es subescapular, circunflejo humeral anterior, circunflejo humeral posterior. Y esta subescapular se divide en circunfleja escapular y la toracodorsal. ¿Listo? O sea,
De la primera porción solamente es una, la torácica superior. De la segunda porción son dos, toracotomial y torácica lateral. Y de la tercera son subescapular, circunflejo humeral anterior, circunflejo humeral posterior. ¿Así? ¿Ya? Como dijimos, la vena cefálica drena ¿dónde? Directamente a la vena axilar. Mientras tanto que la unión de la vena basílica con las venas braquiales, con la vena braquial se une, va a formar para nosotros la famosa vena axilar. Entonces, ¿quién forma la vena axilar? La unión de la basílica con la vena braquial. La unión de la basílica y la braquial forma la vena axilar. Y la cefálica directamente drena a la vena axilar. ¿Cómo se llama ese triángulo? Este punto por donde pasa la vena cefálica, ¿qué se llamaba? Delto pectoral, y esta cosita donde justo ese triángulo drenaba la vena basílica a la cefálica y a la axilar, ¿cómo se llama? Sí. ¿Se acuerdan? El triángulo perfecto. Entonces, ese es el punto en el cual se une o drena, en este caso, la vena cefálica a la vena axilar. Los ganglios linfáticos. En la región de la axila hay una gran cantidad de ganglios linfáticos. Ustedes van a estar limpiando y van a encontrar ganglios, estoy seguro de eso. Entonces van a ver los ganglios pectorales anteriores, van a ver los ganglios subescapulares en la parte más profunda, van a ver también en este caso los ganglios humerales laterales, ¿ya? Y van a encontrar también los ganglios centrales y los ganglios apicales, ¿ya? ¿Quién me puede decir, quién se acuerda qué drenaba el conducto linfático y qué drenaba el conducto torácico? Torácico, todo lo que es superiores. Toda la parte derecha del cuerpo drena el conducto linfático. No, solo la mitad superior. Mitad cabeza, mitad cuello, mitad tórax y miembro superior derecho. Todo lo demás. Todo el resto del cuerpo es Conducto torácico. tórax. No tiene que olvidar eso, ¿no? Muy bien. Vamos a ver finalmente hoy día al plexo braquial. C1, C2, C3. El plexo braquial está formado por las raíces de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ya? Entonces C5, 6, 7, 8, T1. Y esto es facilito. Cuando C5 con C6 se unen, va a formar el tronco superior. C7 se queda solito y forma el tronco medio. C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Ya, entonces primeramente formamos los troncos. Las raíces de los nervios C5, C6 se une, tronco superior. C7, tronco medio. C8 y T1, tronco inferior. Ya, hemos formado entonces los tres troncos, superior, medio e inferior. Cada tronco va a tener dos ramas. Ya, una rama en este caso anterior y una rama posterior. Rama anterior, rama posterior. Rama anterior, rama posterior. Ya. Y ahora vamos a unir las tres ramas posteriores. La rama posterior del tronco superior, la rama posterior del tronco medio, la rama posterior del tronco inferior, va a formar, en este caso, el fascículo posterior. ¿Ya? Entonces, todos los posteriores de los tres troncos que forman
el fascículo posterior. Y la división anterior del tronco superior y del tronco medio van a formar el fascículo lateral. Y la división anterior solita del tronco inferior va a formar el fascículo medial. ¿Listo? Ya hemos llegado a los fascículos. Entonces, ¿cómo es? Primero empieza todo con las raíces. C5, C6, tronco superior. C7, tronco medio. C8 y T1, tronco inferior. Las tres divisiones posteriores, los tres posteriores que forman el fascículo posterior. La división anterior del tronco superior y el tronco medio forman el fascículo lateral. Y la división anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. ¿Solito? Ahí está. Ahora, finalmente, la unión en este caso de la rama del fascículo medial con en este caso del fascículo lateral va a formar el nervio mediano. Ahí está. Solamente una división del fascículo lateral va a formar para nosotros el nervio musculocutáneo. Y del fascículo posterior va a salir el nervio radial y el nervio axilar. Y solamente del fascículo medial sale el nervio ulnar, o también conocido como cúbito. ¿Listo? Ahora recuerden muy bien. ¿Cuál es posterior en su brazo? La parte posterior va a dar siempre radial. Y uno más que está ahí es el axilar. Entonces, tanto el radial como el axilar son ramas del fascículo posterior. Y en la parte interior, ¿quién va a inervar? El nervio cubital, el nervio musculocutáneo. Entonces, y el nervio mediano. Entonces, miren, del fascículo posterior, ¿qué nervios nacen? El nervio axilar y el nervio radial. Esos dos nacemos que van a ir atrás. Del fascículo lateral, ¿cuál nace? El musculocutáneo. Y la unión del lateral con el medial que forma el mediano. Y solo del medial que forma el cubital. ¿Cuál se encuentra más al medio? ¿El cúbito o el radio? El cúbito. El cúbito es mediano. El cúbito viene del fascículo mediano. El nervio radial, pese a que estamos en la parte lateral, ¿quién es el nervio radial? Atrás. Toda la parte posterior. Toda la parte posterior del brazo y del antebrazo está por el nervio radial. Entonces, ¿de dónde viene el nervio radial? Del fascículo posterior. Posterior. Ya, del fascículo posterior. Muy bien. Otra vez. C5, C6, ¿qué forman? Tronco superior. C7, tronco medio. C8, T1, tronco inferior. Las tres divisiones posteriores del superior, del medio y del inferior que forman el fascículo posterior. La unión de la división anterior del superior y el medio forma el fascículo lateral. Y solamente la división anterior del tronco inferior forma el fascículo medial. La unión del nervio medial con el nervio lateral, el fascículo lateral con el medial, forma el nervio mediano. Solamente del fascículo medial sale el nervio ulnar cubital. Y solo del fascículo lateral sale el nervio musculocutáneo. Y del fascículo posterior, ¿qué nace? Los dos posteriores, axilar, radial. Así de facilito es el plexo braquial, y eso que ustedes tienen que encontrar ahora. Tienen que encontrar a todos esos nervios. Tienen que encontrar la raíz, el tronco, el fascículo y los nervios. Esa es su misión. Bueno, por eso ya se han dado las cuatro axilas. Fácil, ¿no?
Ahí está, otra vez. C5, C6. ¿Qué nervio es esto? C5, 5, 6, ¿qué C6. forma? Tronco superior. 6, 7, ¿qué forma? Tronco medio. C8, T1, ¿qué Tronco forma? inferior. Los tres posteriores, ¿qué forma? El tronco Sí, posterior. el posterior. Anterior del superior y el medio. Lateral. Anterior del superior. Medial. Fascículo del medial. La unión del lateral con el medial. Medial. Mediano. Solamente lateral. Músculo Músculo. cutáneo. Solamente el medial. Alcubital. Y ramas del fascículo posterior. Axilar y radial. ¿Difícil? Bien, a todo lo que hemos aprendido vamos a dejar algunas cositas. No me digas. Algunas cositas. Ya, como primera rama del C5 nada más es el nervio dorsal de la escápula. Que a veces puede salir también de C4, pero normalmente se llama de C5. Luego el nervio torácico largo, que es otro nervio muy importante que sale de la raíz, que sale de C5, de C6, de C7 y a veces de C8. Este nervio torácico largo tiene inervado al músculo sesato anterior. Entonces pueden preguntar a nosotros de quiénes viene. Este viene de la raíz de C5, este viene de la raíz de C5, 6, 7. Luego también tenemos al nervio subcráneo, ya, que normalmente nace del tronco superior, ya, y es rama de C5, C6 y parte, en este caso a veces de C4, ya. Ese es el nervio subcráneo, que inerva para nosotros al músculo subcráneo. Este nace del tronco. Otro músculo que nace también del tronco, que vamos a ver por acá, es este. Es el nervio supraescapular, que nace también del tronco superior. ¿Ya? Rama de C5, de C6 y a veces también de C4. Va a inervar al nervio supra e infraespinoso. Y finalmente también ramas, en este caso de los fascículos medial, en este caso lateral, medial y posterior, van a ser, por ejemplo, los nervios pectoral lateral, pectoral medial y tóraco dorsal. ¿Ya? Esos son ramas también que pueden aumentarse a los nervios que nosotros ya conocemos. Pero es fácil, ¿no? Entonces, la raíz 5, 6, tronco superior, 7, Tronco medio. 8, T1, Tronco inferior. tronco inferior. Las tres divisiones posteriores de los troncos forman el Fascículo posterior. La división anterior del tronco superior y medio, Fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior, fascículo medial. Medial. La unión del medial y lateral que te da Medial. Solo del medial, una, solo del lateral, y del posterior dan dos nervios. Axilar y radial. Fácil, pues de fácil difícil.